porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos comenzando un programa más, Ñande Yara Ñe. Como siempre queremos acercarnos hasta cada uno de ustedes, hasta las familias, las casas, para que podamos escuchar este Ñande Yara Ñe. Para Ñande Yara Heiseba Ñandebe. Aupea Ñande Ñajenduta solamente a través de la Biblia, a través de su palabra. Ñajan o Yajao Hinambe Katúa lleva uno a uno, así en forma sistemática, en forma ordenada, y de acuerdo a eso también vamos introduciendo, ¿verdad?, dentro de nuestra formación bíblica lo que el Señor nos quiere regalar, lo que el Señor nos regala en el día a día. Bueno, hoy queremos ir concluyendo sobre este capítulo tan lindo, tan importante que nos ofrece la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 20 del libro del Génesis. Abraham y Sara que van hasta Gerar, en este lugar donde sufren de cierta manera una situación crítica, ¿verdad? Se sufre aquí porque Abraham le presenta como si fuese su hermana. Abraham aquí no quiere decir que está casado porque va a sufrir una situación incluso de la muerte que le podía venir. Bueno, pero todo esto nos mete en situación difícil, ¿verdad? Porque como la mamá de Israel, Sara, va a estar en manos de un extranjero, cómo es que va a ser poseída por un extranjero, por un rey, Abimelech. Al mismo tiempo, cómo es que Abraham va a ser un mentiroso. En fin, todos estos detalles que ya fuimos reflexionando anteriormente. Pero se salva esta situación, ¿verdad? Y lo más importante es después la meditación y el mensaje que se nos quiere transmitir a cada uno de nosotros, aquí a través de la palabra de Dios. Ustedes tienen que saber que la palabra de Dios, como decían los rabinos del Antiguo Testamento, él decía, si cada versículo nosotros no podemos tener unas 70 interpretaciones de cada versículo, imagínate un poco, la riqueza es una forma de decir, el número 7, 70, 7 veces 10 o 10 veces 7, es decir, lo máximo, lo completo. Entonces dice, si así no podemos hacer, entonces estamos aún incompletos, estamos incompletos. Bueno, sigamos reflexionando, sigamos entendiendo, sigamos leyendo la palabra de Dios desde lo más profundo de ese mensaje que nos quiere dejar en nuestra historia de salvación. Entonces la ñamoñepunúo en este día en nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Nosotros queremos seguir tomando desde el capítulo 20, versículo 9. Dice, Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? Para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave. Esto entonces le está echando en cara, ¿verdad? Aquí Abimelech a Abraham. ¿Qué es lo que pasó? Ahí está. Ahí pues estamos entrando en ese elemento de la mentira, digamos, de cierta manera. Es un elemento bastante delicado. ¿Cómo es que tú vienes a mentirnos? Es una situación tan difícil. ¿Por qué me expones? Me expones. Porque con esa mentira yo le tomé a Sara, la llevé a mi harén y yo ya estaba ahí como justamente para tomarla como si fuese mi mujer. Menos mal que actuó Dios, ¿verdad? En este caso. ¿Y por qué entonces, Abraham, no fuiste sincero conmigo? ¿Por qué no me dijiste? A ver, entonces, Ñande en un elemento indispensable, la cuestión de la verdad, podemos decir, ¿verdad? La verdad. Y ahí se pregunta, es una pregunta bien retórica, ¿en qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Es decir, cuando hablamos del temor de Dios, el respeto hacia Dios, aquí justamente se nos está comenzando a mostrar que Abimelech
era una persona respetuosa de Dios, que también Abimelech era una persona que respetaba a las justamente a Abraham o a cualquier otro extranjero. Pero claro, es aquí casi como decir que es tan importante el diálogo, ¿verdad? O sea, el darnos a conocer. Porque cómo yo voy a actuar bien o cómo muchas veces actuamos mal porque no sabemos, porque nosotros nos sentimos con ese derecho que siempre hemos hecho así, pero no pudimos dialogar y eso nos lleva a cometer errores. En este caso, Abimelech, ¿verdad? Y más todavía porque se le presenta en una forma falseada, ¿verdad? Porque era su esposa y Sara fue presentada como su hermana. Y por eso él se enoja. ¿En qué te he ofendido? Para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave. Meterme con una casada, le dice. Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Entonces, de cierta forma, aquí está hablando todo lo que hay como base también dentro de la cultura de Israel, dentro del judaísmo. Es decir, el respeto a la mujer del prójimo. Recuerden que Éxodo, en el capítulo 20, cuando tenemos el decálogo, nos va a hablar de esto, del respeto a la mujer de tu prójimo. Y entonces, de cierta manera, te está transmitiendo el mismo mensaje. Te está diciendo, esto no se puede hacer. Tú has hecho conmigo lo que no se debe. ¿Qué te proponías al hacer de esta manera? ¿Qué te proponías cuando tú estabas obrando de esta manera, querido Abraham? Porque más pico de Yuilande ya puse. Pero ¿cuál era tu intención entonces que estaba por detrás? Abraham respondió, yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios y que me matarías a causa de mi mujer. Este es el otro elemento en el versículo 11 cuando nos está diciendo que dice, yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios. Ya dijimos y hemos reflexionado sobre la palabra temor de Dios. El temor de Dios que significa principalmente el respeto hacia Dios. Y entonces el mismo Abraham piensa, llegó aquí, que aquí ustedes no respetaran a Dios, que cada uno hiciese o hiciera lo que él quisiere, ¿verdad? Y entonces por eso que no había temor de Dios. Y viene el otro elemento, y que me matarían a causa de mi mujer. Me matarían a causa de mi mujer. Coabejina entonces ya es ya, ¿verdad? Es una forma medio irónica también de presentarnos la figura de Abraham, ¿verdad? Él siendo el padre, el patriarca de Israel, imagínense, tiene miedo. Abraham tiene miedo. Te está queriendo decir de cierta manera el autor sagrado que después el que va a dirigir la historia va a ser Dios siempre. No va a depender de Abraham el 100%, sino que el 100% de la historia y de la salvación depende de Dios. Pero Dios necesita de nosotros, entonces Dios nos llama a nosotros, como en este caso Abraham. Pero Abraham que tiene sus limitaciones, tiene sus errores. ¿Cómo es que siendo el padre de Israel, de repente se presenta que tiene que decir una mentira a Abimelech? Y es por eso, ¿verdad?, que él le dice y le echa en cara, ¿qué es lo que me has hecho? ¿En qué te he ofendido para que me expusieras a mí, a mi reino? Bueno, ¿qué te proponías al proceder de esta manera? O sea, le está echando en cara, le está diciendo todo a él. Abraham le responde, yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios, como ya hemos dicho recién, ¿verdad? Hemos reflexionado y hemos visto. Me matarían a causa de mi mujer. Me matarían. Entonces, un Abraham amirí casi diríamos, ¿verdad? Un Abraham que va a ser el padre de la fe y sin embargo que se está presentando de esta manera. Por otra parte nos dice el versículo 12, ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. El versículo 12, de cierta manera lo que quiere hacer es solucionar un problema bastante serio, ¿verdad? Porque ¿cómo le vamos a presentar a un Abraham mentiroso, a un Abraham que inventa cosas, siendo el padre de la fe de Israel, el padre del pueblo elegido? Ahora es un mentiroso, dice cualquier cosa, dice que es su hermana, etc. Bueno, ¿cómo se salva esta situación? Y aquí está, en el versículo 12, porque dice justamente, por otra parte, ella es verdaderamente mi hermana,
No es que yo les dije nomás, no es que yo te dije nomás que ella es mi hermana para salvarme yo a mí mismo. Ahí está. Entonces, a mí ni se conta ahí la pongo botar uhina. Se coge por ande, que uhina es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Entonces aquí ahora se le presenta a Sara como su hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Es decir, con esto te está diciendo que ella es hija de su papá y después que ellos se casan, ¿verdad? Por lo tanto es su hermana, de pura sangre al final de cuentas, ¿verdad? Y se ha casado conmigo. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante lejos de mi casa paterna, le dije, tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Bueno, dentro de la cultura conocemos muy bien cómo era en Israel. Vamos a volver entonces a explicar más sobre esto en nuestro programa Ñande Yarañe. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto
especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. Es por ese motivo que debo ser recordado, por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Y seguimos con Ñandeyarañe'e. Estamos agradeciendo, como siempre, a todos nuestros auspiciantes. Recordemos que nosotros podemos llegar a las casas de usted, a la familia de usted, gracias también a los padrinos, que son poco a poco gente que ya se están sumando. Llamen siempre a ese teléfono que nosotros tenemos ahí para poder sumarse. No le pedimos grandes, millonarias ayudas, pero sí lo poquito que se pueda ayudar siempre para que podamos seguir adelante. Todo este esfuerzo que estamos haciendo para tener y que llegue hasta nuestra casa y que llegue también a través de las redes. Ustedes saben que tienen que poner Ñandeyarañe'e en Facebook y ahí van a encontrar todos los cursos, desde el 7 de mayo. 7 de mayo, Ñandeyarañe'e Televisión. Porque Peyarecoa y Apeyujuta ahí en el Facebook, Ñandeyarañe'e Radio. Peyujuta ahí, bebé. Entonces es cuestión de entrar ahí, de formarnos, escuchar. Ahí van a encontrar todos los temas que ustedes quieran y necesiten reflexionar sobre la palabra de Dios. Apea que ponas en la enterobetea como familia, añas en dúa veía, llevan el sentido de nuestra propia religión, es importante. Mi pueblo está sediento, dice la palabra de Dios. Mi pueblo tiene hambre de la palabra de Dios. Aupear entonces, ñande con añare cojina con posibilidad. Ñajendu mi hanguancha, yaye pitazo o ñondibepa, y agradecerle a estas personas que hasta ahora hacen también un esfuerzo con sus empresas, nos ayudan para que nosotros tengamos así también un poco la publicidad. A penepe yo a mí que no hay cuera lleva pemborrico y mi yo cuera que tu hanguancha veía cuera ñande pitió aña continúa con la palabra de Dios, siempre expandiendo, porque esto es muy importante. El Señor nos pedirá cuentas, ¿verdad?, sobre esto. Cómo nosotros hicimos para que pudiésemos evangelizar en nuestra familia, a papá, a mamá, a los hermanos, entre los vecinos, dentro de nuestras capillas, nuestras comunidades. Entero betea, entonces juventud cuera, mitad su cuera, entero betea, y puita zona, añame ebe y puna vea, peñan de yara, o me eva y cueñan de. Bueno, seguimos entonces, estamos siempre en Génesis capítulo 20 y estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre Abraham y Abimelech en esta relación.
Parece que es una relación bastante difícil, ¿verdad? Bastante crítica, porque se le presenta a un padre de la fe, o se le presenta al padre de las naciones, Abraham, un poco mentiroso, ¿verdad? Porque decía, no, ella es mi hermana, etcétera, etcétera. Pero y él mismo luego dice, ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Con esto entonces se está salvando una de las situaciones muy críticas, ¿verdad?, en que nos encontrábamos. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante lejos de mi casa paterna, le dije, tienes que hacerme este favor, cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Y es eso entonces lo que sucede. Y así entonces ahora podemos entender, bueno, menos mal Abraham de Yapuira. Su hermana era, pero era hermana de su padre había sido. Entonces así se salva toda esta situación. Como digo, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel va a ser un mentiroso, ¿verdad? El 14 nos dice, Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham. Y también le devolvió a Sara, su esposa. Aquí entonces ya estamos entrando en el desenlace. En este capítulo se nos está presentando esta situación, ¿verdad? Cómo Dios bendice o cómo Dios nos bendice. Cómo Dios bendice en este caso a Abraham porque hace todo lo posible, procura salvar una situación crítica que no es fácil. Pero en el fondo también estamos entendiendo que detrás de esto encontramos, además de que Abraham es un intercesor, tiene la capacidad de interceder, ¿verdad? Él también recibe los frutos y los beneficios de parte de Dios. Es decir, él dona intercesión, pero cuando él está donando intercesión está haciendo el bien a los demás. Claro que con toda intercesión, con toda oración, somos nosotros los primeros en ser beneficiados por Dios. Y aquí el autor sagrado te está queriendo demostrar y te está queriendo decir también que en la medida en que nosotros entramos, somos generosos, procuramos hacer lo nuestro, es la forma como Dios nos bendice. Porque aquí después nos va a presentar enseguida a Abimelech, que tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham. Se los dio a Abraham. La bendición de Dios que recae sobre nuestro patriarca. La bendición de Dios por esta acción tan generosa de parte de Abraham de hacer lo mejor y de ofrecer lo mejor, ¿verdad? Entonces él recibe también de parte de Abimelech esto. Y también le devolvió a Sara, su esposa. Aquí entonces pasamos al último elemento, que es el recuperar, el tener de nuevo a Abraham a su propia esposa, a Sara, que es la madre del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Después le dijo, mi país está a tu disposición, radícate donde mejor te parezca. Qué lindo que es esto, ¿verdad? O sea, viene ya como esa parte final. Nosotros fuimos en la narración subiendo hasta el ápice, allá al fondo, en la caracujina, a la caracujina, se va a presentar a Abraham, a Sara, a Abí. Parece que pasaban por situaciones de mentiras, etcétera, pero hasta que después se va solucionando. Después ya se le presenta a un Abraham que no miente, sino que un Abraham que incluso sale como intercesor por eso, por el pueblo, por la gente, para que se pueda sanar Abimelech y su pueblo. Y bueno, son los elementos indispensables que nosotros tenemos que ir entendiendo aquí, en estos pasajes de la palabra de Dios. Y sobre todo en la medida en que nosotros somos sinceros con el Señor, en la medida en que trabajamos, en la medida en que nos esforzamos, Dios nos bendice. Dios bendice. Apea que a mí enderezarai, a mí que enderezarai tiene este aspecto. Algunas veces dice la gente, no, de entonces el te y la tu pao vende ella pues te pea ape enderezarai la de negocio y enderezarai. No, mentira es eso. Porque prueben nomás. En la medida en que nosotros somos más y más generosos con el Señor después jamás se deja ganar en generosidad a Dios. En la medida en que nosotros somos generosos, Dios también nos paga con generosidad. Y mucho más, como dice después el Evangelio, ¿verdad? 100 por uno, 100 por uno, en casas, en familia, en bienes, en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay una generosidad y hay un desprendimiento. Eso significa que el Señor nos llama siempre a trabajar por su reino. Eso
nos invita y nos anima y nos entusiasma, como está sucediendo aquí, ¿verdad? Que dice, después le dijo, mi país está a tu disposición. En la medida en que nosotros comenzamos a hacer el bien, la gente también después es muy generosa. Yo sinceramente también les tengo que decir eso por propia experiencia, ¿verdad? La gente es muy buena, la gente es muy generosa. La gente, nosotros, más todavía los paraguayos, ¿verdad? En la medida en que vemos que queremos hacer el bien, queremos ayudar a los demás, entonces, una vez que entramos en esa conciencia, la gente se une. Y eso es lo lindo, eso es lo lindo. ¿Cuántas cosas lindas yo he visto en ese sentido? Por ejemplo, cuando hay personas enfermas, que lastimosamente en nuestros hospitales muchas veces ni pojando me dice, ¿verdad? O no tiene un lugar donde ir, ¿verdad? Personas que tienen que hacer operación, queridos hermanos. Qué pena que es, ¿verdad? Eso. Pero en fin, el barrio, la gente se reúne. ¿Qué podemos hacer? Porque ya ponen a pequeña operación pea, ya ponen a meter milaneseada, ya ponen a meter rifa, ya ponen pea, ya ponen amor. Pero siempre ese corazón sincero, ¿verdad? Y en la medida en que esa generosidad se abre a los demás, después también esa generosidad redunda, ¿verdad?, en beneficio de los demás. Y esto es lo lindo, queridos hermanos, y esto es lo que nosotros no tenemos que perder, porque esto es lo cristiano. Esto es verdaderamente un corazón que se sensibiliza, pero porque tiene a Dios. Y yo me doy cuenta de otra cosa importante. Los que más colaboran, los que más generosos son, los que más se esfuerzan por dar algo, ¿sabes quiénes son? Son principalmente las personas que están luchando en el día a día. Son esas personas que reciben de parte de Dios, ¿verdad? Pero no es que son los multimillonarios, ¿verdad? Sino que son esas personas que van recibiendo bendiciones de Dios y saben que en la medida en que ofrecen también, el Señor también les va bendiciendo y enriqueciendo. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas
llegas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Tantos documentos. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, Y por mi honradez, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. es por ese motivo que debo ser recordado. Por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Y estamos volviendo con más Ñande Yarañe. Estábamos hablando aquí justamente del capítulo 20 del Génesis, en que Abraham y Sara van hasta Gerar, y aquí entonces se encuentran con esta situación bien difícil. Pero ahora, concluyendo, encontramos la bendición que ellos van recibiendo. Y esta es una cosa muy interesante y muy buena. Estábamos hablando de lo que significa bendición, incluso el verajá, que en otra oportunidad nosotros ya hemos hablado y hemos recordado. Un Dios que bendice en la medida en que nosotros también somos generosos. Para que seamos generosos. En este sentido también incluso yo quisiera aprovechar, ¿verdad?, aquí para pedir a las personas, pedir a los buenos cristianos, a los que tengan una empresa, para que nos ayuden, para que Ñande Yarañe pueda continuar, porque necesitamos de auspiciantes. En la medida en que nosotros tengamos personas de buen corazón, en la medida en que nosotros tengamos incluso padrinos, o sea, todos podemos aportar, todos los que estamos entusiasmados en hacer la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en aprender la palabra de Dios, podemos enriquecernos de esta manera, ¿verdad? O sea, nos enriquecemos espiritualmente apoyando también a una acción tan buena. Por eso es que les insto, ¿verdad? Les insto a todos para que podamos apoyar económicamente, para que Ñande Yarañe pueda seguir saliendo y pueda estar en las pantallas de las casas de ustedes, y con un objetivo principalmente, es ese objetivo de hacer el bien, ese objetivo de aprender, de conocer la palabra de Dios, que no nos quedemos
atrás en este sentido, sino que podamos dar la respuesta que el Señor quiera. Entonces, por genoina, enterovetea por genoina. Familia, haisha, ñay haisha, o mío huere comía y la negocio mía lleva, y que tu hanguaisha ya lle pitazo oñón di bepa. Y andena ya poin oñón di bepa, así hina coala ña continúa hanguá lleva. Así, a continuación vendendie, porque se añemongueta se vendendie siempre sobre la palabra de Dios. Pero peana entonces enterovetea, ya poana, allá jecana, maba y que tú, ya ne apuntala a mí, ya continúa hanguaisha coape en las pantallas de nuestro canal. Y bueno, justamente hablando de generosidad, estábamos diciendo el capítulo 20, versículo 14, Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham. Esta es la generosidad cuando uno recibe también una bendición de parte de Dios. Y por una vez Abimelech porque justamente cuando él se está apoderando, ¿verdad? Se está apoderando de la esposa de Abraham, él como que recibe estate quieto, ¿verdad? De parte de Dios. No. Entonces Dios como que le sale y le dice, vas a morir a causa de la esposa de esta mujer que has tomado porque es casada, nada más y nada menos que de Abraham. Pero ahora entonces se da la vuelta de nuevo, la tortilla ya es ahí señal de lleva. Y porque justamente después de que él pudo entender, él lo hizo de buena fe. Aquí hubo algo que no entendimos, algo que sucedió, que estuvo mal. Pero con el diálogo, es importante, ante las situaciones así un poco no tan bien presentadas, un poco difíciles, nosotros tenemos que entender, tenemos que mirar qué pasa aquí, cómo podríamos hacer, qué podríamos hacer, en qué situación podríamos encontrarnos, ¿verdad? Y entonces allí encontramos esta posibilidad, ¿verdad? Y por eso ahora él recibe, ¿verdad? Como una buena acción de parte de Abimelech, aquel que se siente con la gracia otra vez porque Abraham intercede por él. Y entonces dice, le da ovejas, vacas, esclavos, esclavas, y así también le devuelve a su propia mujer. Después le dice incluso a Abimelech, y esta es la generosidad, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la medida en que nosotros nos abrimos también a los demás. Aquí está mi país a tu disposición, radícate donde mejor te parezca. Y le dice a Sara también, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Le he dado 1000 monedas de plata. Entonces es como que la riqueza, ¿verdad?, la abundancia, la generosidad siempre nos lleva a la riqueza y a la abundancia. Esto dice, eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo y tú quedarás rehabilitada. Tú quedarás rehabilitada. Es importante también el encontrar la rehabilitación, como nos dice aquí, ¿verdad? Sara, que es de vuelta a su hermano, o sea, su esposo, Abraham. Esto eliminará toda sospecha, claro. Imagínense en la situación pobrecita en que se estaba encontrando, ¿verdad? Porque justamente nada más y nada menos que Abimelech la está tomando como esposa, la está tomando como mujer. Y aquí volvemos a encontrar otra posibilidad mejor de la bendición misma, es una posibilidad pero magnífica, maravillosa. Se cambia, decíamos, totalmente esta situación. El 17, después ya casi al final, nos dice, Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech. La parte de la intercesión siempre es delante de Dios. El intercesor se pone siempre delante de Dios, pero después el que actúa será siempre Dios. Algunas veces en este sentido tenemos que estar muy atentos, porque una vez ñandé yaha mara buikweri yaha curandera ara buikweri yaha beteni oñe bo ñandereje porque andare llegó ahí eva porque hoy ya visiones, porque hoy ya pea moa. Esta es una que ve visiones, esta es uno que ve visiones, no. Aquí lo único, según la palabra de Dios, que nosotros podemos hacer, los santos justamente, es una forma de decir, el ver visiones, en todo caso significa la gracia de Dios que actúa porque somos intercesores.
pero Dios actúa a través de nosotros. Por ejemplo, cuando hoy ñande coñañe mongetágina, cuando intercesión. ¿En qué sentido es una intercesión? En el sentido de que es Dios que nos habla a través de un curso bíblico. Es Dios que está, o nosotros que estamos intercediendo ante Dios a través de un aprendizaje bíblico. Pero pea mao ya pues añandella ya pomia. Oñondive paña de ya pues inapea lleva. Ayagüero guatajina pea. Entonces estamos ofreciendo, ¿verdad?, lo mejor de nosotros mismos como intercesores. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos intercesores. Y por eso te dice, Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech. En la medida en que nosotros nos abrimos a los demás, en la medida en que nosotros ofrecemos esa intercesión y esa generosidad, entonces, ñande yara o actuay. Porque a veces nos iñan de que el Señor curó a Abimelech gracias a Abraham, a su intercesión, justamente es porque hay una apertura del corazón. Porque justamente cuando nosotros nos ponemos así como intercesores, por ejemplo, en esto de acompañar, de ayudar, de enseñar, incluso eso dentro de los de la vida cristiana, nosotros hablamos mucho, ¿verdad?, de enseñar, dice el ignorante, sacar al ignorante de esa situación en que se encuentra. Y nosotros tenemos que comprometernos. Entonces, ser generoso no quiere decir solamente dar platita. Entonces, ser generoso porque se llama virú, la virú. No, es todo lo que es acompañamiento, todo lo que es educar, todo lo que es enseñar a aquellas personas que no tienen la posibilidad. Incluso cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de personas que están en situaciones de ignorancia o que están en la calle, entonces ayudamos. Yo conozco muchas personas que incluso tienen su comedor donde dan de comer a niños y niñas. Incluso conozco algunos albergues para niños y niñas. Y son familias que reciben. Algunos tienen 40, 50 niños. Y eso todo en silencio, todo con mucha paz, tranquilidad, ofreciendo al Señor. Eso es generosidad. Hay otras personas, otras empresas que tienen su propia fundación. Y esto es muy bueno, ¿verdad?, toda vez que se utilice en favor verdaderamente de los demás. Porque a mí hay algunos, ya puedo jugar la fundación, pero pro bolsillo. Dando y me pone ahí. Sino que justamente la generosidad es en la medida en que nos ofrecemos a los demás para hacer el bien a los demás. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás
en la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Tantos documentos. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, Y por mi honradez, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. es por ese motivo que debo ser recordado. Por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Y estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Siempre queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes y en este caso también queremos pedir, ¿verdad?, a las empresas, a las personas que quieran, sobre todo a los que quieran ser padrinos, para que nuestro programa Ñandeyara Ñe'e siga siempre en las pantallas, podamos aprender la palabra de Dios, podamos hacer así en forma sistemática, todo un camino de crecimiento, todo un camino donde nosotros podamos entender que desde Dios podemos hacer una nación buena, una nación generosa, una nación abierta a los demás. Apea con la ñan de familia, upea la ña formana, lleva, peñan de familia, peñan de roga, pupe, ñan de boiña moñepunuana, y en la medida en que ñan de ña moñepunu upea y captuta ñan de, entonces ña me epe y pona vea, peñan de la pichacuera pea veía, lleva. O pecha ñan de jacob ponata veí, porque yaiketa en el diálogo, ñan entiende patas, ñan de, en bewe catupe, jacob cata peñan de yara, amba epa la ñan de yara y potaba ñan de jewi. Nosotros estábamos reflexionando hasta ahora del capítulo 20 y estamos concluyendo, ¿verdad?, con este capítulo 20. Queremos simplemente dar a entender el mensaje principal, ¿verdad?, porque en este capítulo 20, lo principal en este texto, ¿verdad?, que hemos hecho, ¿verdad?,
que narra un hecho similar también, contado en el capítulo 12, ¿verdad? Del 10 al 20. Lo que distingue a esta versión es una teología mucho más elaborada y un tratamiento más psicológico de los personajes. Entonces esa es la diferencia, porque ustedes pueden volver a comparar, pueden volver a mirar en el capítulo 12, 10 al 20. 10 al 20. Allí tenemos en ese capítulo ya el mismo pasaje, ¿verdad? Abraham y Sara que bajan hasta Gerar. Pero aquí hay una diferencia, ¿verdad? En una versión teológica mucho más elaborada, mucho mejor elaborada, o sea, se salva mejor la figura del patriarca. Es decir, se quiere mostrar esta figura de Abraham en situación de crisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudo haber pasado verdaderamente? Y tal vez esto algo hubo, ¿verdad? Es por eso que el autor insiste mucho y vuelve a insistir y hace ciertas correcciones, porque esta segunda narración, de cierta manera, lo que quiere hacer en una narración más elaborada es salvar, como dijimos, ciertos elementos de la mentira de un patriarca o de la matriarca de Sara, cómo puede estar en manos, ¿verdad?, de un Abimelech, de un rey pagano. Después, por otra parte, también la figura de un Abraham profeta o de un Abraham que es intercesor, y después al mismo tiempo también el querer insistir mucho que todo esto sucedió verdaderamente así como él dijo, porque es su hermana, o sea, es hijo de su padre. En lo anterior nosotros no habíamos encontrado esto, ¿verdad? Y después también el de la bendición, ¿verdad? Porque aquí al final termina con una bendición maravillosa de parte incluso de Abimelech para con Abraham. Entonces es una teología mucho más elaborada y un tratamiento más psicológico ya es Inacuria lleva de los personajes. En este caso no se dice la razón de la migración hacia Gerar, cerca de la frontera con el desierto del sur. O sea, muy surete ya en Egipto, ya en el fondo, en esa frontera en que se encuentra. No tenemos el motivo por el cual, ¿verdad?, Abraham está yendo, está migrando hacia esa parte, ¿verdad? Mientras que el hambre lo fue en un primer caso, en ese capítulo 12, ¿verdad?, del 10 al 20, el caso era porque había un poco de hambre, ¿verdad? Entonces ellos tienen que bajar, tienen que ir hacia Egipto, tienen que ir a buscar mejores posibilidades para la familia, Abraham y Sara. Sin embargo, aquí no nos dice nada. Ahora, esta misma dinámica de la transhumancia justifica la migración. Esta era un hecho habitual a las culturas del mundo bíblico. Tampoco no nos tiene que llamar demasiado la atención, ¿verdad? Porque en el mundo bíblico y en el mundo cultural de esa región, la transhumancia, es decir, que migraban mucho, levantaban carpa y se iban de un lugar a otro, de acuerdo a cómo ellos encontraban la posibilidad de vida, porque tenían que estar dependiendo de la naturaleza. Entonces, en algunos lugares, cuando la cosa no iba tan bien, y bueno, tenían que buscar otros lugares mejores. Y por eso comienza ese dinamismo del movimiento. Este era un hecho habitual entonces a las culturas del mundo bíblico y se explica como parte de la vida cotidiana el ir de un lugar a otro cada vez que el ganado requería tierras nuevas para su pastoreo. Cada vez para su pastoreo. Y tal vez por eso es que Abraham, ¿verdad?, baja hasta Gerar buscando mejores tierras, mejor lugar donde los animales puedan pastar. Y es por cierto, cuando levantan carpa, como se dice, entonces va la esposa, va el esposo, van los hijos, van todos, ¿verdad?, toda la familia, toda la tribu. Y es allí entonces donde se nos narra esta situación. Porque claro, en cada región donde ellos van pasando o van encontrándose, después encuentran también otros personajes con quienes tienen que relacionarse. Y no pensemos que todo era muy fácil, ¿verdad? Porque en la medida en que estos pastores iban caminando, en la medida en que estos pastores, Abraham mismo, con toda su familia, con toda su tribu, va encontrando gente nueva. Con ellos tendrán que hacer relación. ¿Cómo se hacían estas relaciones? Y bueno, así entonces, pero aquí por lo menos se salva un poco más. Y apuntamos después también a ese aspecto de la
generosidad. Por otra parte, hemos dicho que este capítulo 20 se nos presentaba a un Abraham como profeta para reconocerle la capacidad de interceder ante Dios. Es el primer elemento, ¿verdad?, donde aparece, o el primer versículo dentro de la Biblia donde se le presenta a Abraham como un profeta, con todas las características, ¿verdad? Y las características importantes, nosotros solamente hemos tocado uno, más adelante seguramente que seguiremos hablando ya cuando entremos en los libros proféticos, por ejemplo, que es una maravilla, ¿verdad? El Nabí, que se dice en hebreo, ¿verdad? Nabú, Nabuún. Esto es lo que significa, ¿verdad? En el acádico, sobre todo el profeta, Ervir, entonces, el que reacciona, el que ante una situación de injusticia o una situación no muy positiva, realmente se presenta, lucha, procura lo suyo, procura lo bueno para su familia y para los demás también, ¿verdad? Porque si estamos dentro de una tribu, si estamos dentro de un clan, de una gran familia, ciertamente están los famosos caciques, ¿verdad?, los que están al frente de la comunidad. Y estos son los responsables. Aquí se nos presenta a un Abraham que después asume esta situación, ¿verdad?, porque él tiene que, como profeta, interceder en favor del otro. Incluso aquí tiene que ofrecerle a Abimelech aquello que le puede ayudar a él, ¿verdad?, a salvarse. Él te devolverá justamente para que salves tu vida, le devolverá la gracia de Dios y así sucesivamente. Y bueno, en tiempos posteriores, después nosotros vemos que existían las prohibiciones de los casamientos entre los medios hermanos en el Levítico. Sin embargo, aquí nosotros encontramos todavía que no existe todavía esa prohibición, o por lo menos como se le presenta aquí, porque Abraham se casa con su propia hermana de padre. Pero el Levítico, entonces recogen la pen de Biblia, Levítico 18, del 9 al 11, Levítico 18, del 9 al 11 nos dice que está prohibido, ¿verdad?, el casamiento entre hermanos, medio hermano, porque acá hago medio hermanos y nada. Pero la tradición presente en nuestro texto parece remontarse a un tiempo donde se permitían todavía estas uniones, es decir, la unión entre medio hermanos. Bueno, vamos concluyendo entonces una vez más así en este día, ñande yara ñe. Nosotros seguimos invitando a todos nuestros amigos, a todos ustedes también, que sean padrinos para que nuestro programa pueda continuar ofreciendo un estudio bíblico sistemático por estas pantallas. Necesitamos todos juntos, ¿verdad?, llevar adelante una propuesta de salvación, una propuesta de entendimiento, una propuesta de conocimiento sobre Dios, ¿verdad? Y eso lo hacemos desde la Biblia. Y bueno, les voy a impartir en este día la bendición del Señor que proviene de lo alto, que les anime siempre también a todos ustedes a ser verdaderos profetas, a ser también intercesores dentro de su familia, dentro de su comunidad. Queremos que la gracia del Señor descienda sobre todos ustedes y que descienda también siempre sobre nuestro programa para que podamos seguir siempre adelante con ñande yara ñe. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.